Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros hoy. Si son fanáticos de las series turcas, del romance que te atrapa y de las parejas que traspasan la pantalla, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar el misterio, si es que se le puede llamar así, detrás de uno de los dúos más exitosos y queridos de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a hablar de cómo su química en pantalla se convirtió en un fenómeno, de qué elementos hicieron que su trabajo juntos fuera tan especial y por qué el público los sigue adorando incluso después de que las luces del set se apagaron. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de analizar las claves del éxito de las parejas de ficción y si están esperando saber más sobre estos dos talentosos actores, asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La campanita también es importante para que les avisen cuando subimos algo nuevo. Vamos a sumergirnos directamente en el corazón de este fenómeno. ¿Qué hizo que la pareja conformada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, especialmente en su icónico papel en Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoce en muchos países, resonara tan profundamente con el público? No fue solo una coincidencia. Fue una tormenta perfecta de talento, carisma, química innegable y una historia que, aunque podría parecer un cuento de hadas, tenía suficientes elementos realistas para enganchar a millones. Desde el primer momento en que Eda YLDZ y Serkan Bolat se cruzaron en pantalla, se sintió una chispa. Y esa chispa, esa energía eléctrica que transmitían, fue contagiosa. Los espectadores no solo veían una historia de amor, sino que la sentían. Pensemos en los personajes. Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, es la personificación de la fuerza, la determinación y la pasión. Una joven que sueña con convertirse en arquitecta y que, a pesar de las adversidades, no se rinde. Su espíritu libre, su franqueza y su vulnerabilidad la hicieron instantáneamente adorable. Por otro lado, Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, es el arquetipo del empresario exitoso, distante y aparentemente frío, pero con un corazón de oro escondido bajo capas de pragmatismo y protección. La dicotomía entre estos dos personajes, la lucha entre sus personalidades aparentemente opuestas, creó una dinámica fascinante. Eda, con su torbellino de emociones y su naturaleza espontánea, desafía la rígida estructura de Serkan, obligándolo a confrontar sus propias emociones y a abrirse al amor. La química entre Kerem y Hande es, sin duda, uno de los pilares de su éxito. No se trata solo de un buen guión o de una dirección acertada, se trata de la forma en que interactúan. La mirada, el roce, la forma en que se dicen las líneas, incluso los silencios, todo contribuye a crear esa ilusión de una conexión real. Es esa sensación de que los actores están genuinamente disfrutando de interpretar a sus personajes y, más importante aún, de interactuar entre sí. Cuando esa energía se transmite al público, la magia ocurre. Y con Kerem y Hande esa magia fue palpable. Podías ver la complicidad en sus ojos, la forma en que se apoyaban mutuamente en las escenas, la naturalidad con la que sus personajes se enamoraban. Pero el éxito no solo se basa en la química de los actores principales. El guión y la historia son fundamentales. Sen Kalkam comenzó con una premisa que, si bien es una estrategia narrativa clásica, fue ejecutada con frescura y encantó. Un acuerdo entre dos personas con intereses opuestos que termina en amor verdadero. Es un tropo conocido, el fake dating, o matrimonio de conveniencia, que evoluciona a sentimientos reales, pero la forma en que se desarrolló en esta serie, con giros inesperados, momentos cómicos y escenas desgarradoras, mantuvo al público al borde de sus asientos. Los guionistas supieron dosificar el romance, la tensión y el drama, creando un equilibrio perfecto que evitaba que la historia se volviera predecible o monótona. Además, la serie abordó temas como la ambición, la familia, los celos y el perdón, dándole capas adicionales a la narrativa y permitiendo que el público se conectara con los personajes a un nivel más profundo. Otro factor crucial fue la producción. La calidad visual, la música, el vestuario, todo contribuyó a crear un mundo cautivador. Las locaciones, las casas, las oficinas, los restaurantes, todo se sentía lujoso y aspiracional, pero también accesible. Y los vestuarios de Hande Erçel, en particular, se convirtieron en un tema de conversación constante. Sus elecciones de moda, desde los vestidos hasta los accesorios, reflejaban la evolución de su personaje y añadían un toque de glamour a la serie, atrayendo a un público que también apreciaba la estética. La estrategia de marketing y la promoción también jugaron un papel importante. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla.
Para generar expectación. El equipo de producción y los propios actores supieron cómo interactuar con sus seguidores, compartiendo vistazos detrás de cámaras, respondiendo preguntas y creando una comunidad en línea que vibraba con la serie. Los fans se convirtieron en embajadores, compartiendo sus escenas favoritas, creando memes y fanficción, y generando un boca a boca digital que amplificó enormemente el alcance de la serie. Ver a Kerem y Ande interactuar en redes sociales, a menudo de forma juguetona y cariñosa, alimentó aún más la fantasía del público de que su conexión iba más allá de la pantalla. Y aquí es donde debemos detenernos un momento para hablar de la percepción pública y de los rumores que inevitablemente rodean a las parejas de actores. A menudo, la química en pantalla se confunde con una relación en la vida real. En el caso de Kerem y Ande, esta línea se difuminó considerablemente. Los fans, cautivados por su aparente conexión, deseaban fervientemente que fueran pareja en la vida real. Y efectivamente lo fueron. Esta relación en la vida real, aunque luego terminó, sin duda intensificó el entusiasmo del público. Les dio una razón más para seguir apoyando la serie y creyendo en la magia de su conexión. Ver a los actores compartir momentos íntimos fuera del set, a través de sus redes sociales, hacía que su historia en pantalla pareciera aún más auténtica y deseable. El público se enamoró no solo de los personajes, sino también de la idea de que esa magia existía en la vida real. Sin embargo, es importante recalcar que el éxito de Sen Kalkapm y de la pareja Kerem Bürsin y Hande Erçel no se debe únicamente a su relación personal. La base de todo fue su profesionalismo y talento. Ambos son actores experimentados y dedicados. Hande Erçel desde muy joven ha demostrado una gran versatilidad en diferentes géneros, y Kerem Bürsin ha construido una carrera sólida en la actuación, destacando por su carisma y su capacidad para conectar con el público. Juntos, crearon una sinergia que hizo que cada escena fuera memorable. Podía sentir su entrega, su pasión por sus personajes y su compromiso para hacer de esta historia un éxito. La forma en que manejaron la atención mediática, especialmente durante su relación, también fue notable. Mantuvieron un cierto nivel de privacidad mientras compartían lo suficiente para mantener a los fanáticos conectados. Esta estrategia equilibrada les permitió capitalizar su popularidad sin sentirse abrumados por la constante escrutinio. El público apreciaba verlos juntos, pero también respetaba sus límites. Otro aspecto a considerar es la capacidad de Kerem y Hande para evolucionar como actores dentro de sus personajes. A medida que la serie avanzaba, vimos a Eda y Serkan enfrentar desafíos, crecer y madurar. Los actores supieron plasmar estas transformaciones de manera creíble, permitiendo que el público se mantuviera invertido en su viaje emocional. No se trataba solo de escenas románticas, también había momentos de conflicto, de duda y de superación personal, y ambos demostraron una gran habilidad para navegar por estas complejas emociones. La globalización de las series turcas también ha sido un factor clave en su éxito. Plataformas de streaming y la accesibilidad a contenido de diversas partes del mundo han abierto un mercado enorme. Sen Kalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno a nivel internacional, llegando a audiencias en América Latina, Europa y Asia. La universalidad de la historia de amor, combinada con la autenticidad de los personajes y el carisma de los actores, permitió que trascendiera barreras culturales y lingüísticas. Los fanáticos de diferentes países se unieron en su admiración por Kerem y Hande, creando una comunidad global de seguidores. Para resumir, el secreto del éxito de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos, especialmente en Sen Kalkapm, es una combinación magistral de varios elementos. En primer lugar, una química en pantalla excepcional y una conexión genuina que resonó profundamente con la audiencia. Luego, personajes bien desarrollados y una historia de amor que, a pesar de tener elementos clásicos, fue contada de manera fresca, intrigante y emocionalmente cautivadora. La producción de alta calidad, el marketing inteligente y la interacción efectiva con los fans en redes sociales también jugaron roles cruciales. Y por supuesto, no se puede ignorar el impacto de su relación en la vida real, que añadió una capa adicional de atractivo para muchos espectadores. Sin embargo, todo esto se construye sobre la base de su talento actoral, su profesionalismo y su dedicación a sus oficios. Fueron ellos, en gran medida, quienes dieron vida a Eda y Serkan de una manera que hizo que el público se enamorara perdidamente de ellos, tanto individualmente como en pareja. Su habilidad para transmitir emociones complejas, su carisma natural y su compromiso con la historia son los verdaderos pilares de su éxito. On partido.
Y hasta aquí nuestro análisis sobre el fenómeno Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado los matices que hicieron de su trabajo juntos algo tan especial y que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Ha sido un viaje fascinante desentrañar las capas de su éxito. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre por qué esta pareja se convirtió en un ícono de la televisión turca. Déjenos saber en los comentarios qué fue lo que más les gustó de su trabajo juntos. ¿Alguna escena en particular que se les venga a la mente? ¿Qué otros actores o parejas creen que tengan esa misma chispa? Nos encanta leer sus opiniones y sus reflexiones, así que no duden en compartir todo lo que quieran. Y si disfrutaron de este contenido, si aprendieron algo nuevo o simplemente pasaron un buen rato con nosotros, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de las series turcas o de estas dos estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por acompañarnos.